Conceptos prácticos. Lesiones en los huesos del hombro. Las patologías de la clavícula varían según la región de que estemos hablando. Tenemos, por ejemplo, en el tercio medio de la clavícula, aquí va a ser más frecuente la presencia de fracturas de la clavícula, que encontrar fracturas en los tercios medial y lateral, los cuales pues, realmente no es frecuente que se presenten con fractura. Vemos en las imágenes, vemos esta radiografía, cómo está la clavícula fracturada precisamente en el tercio medio y desplazados los fragmentos. La presentación clínica, como hay una elevación aquí, vemos primero que hay una diferencia de un lado con otro, ¿sí? Y al tocar en esta zona, pues obviamente va a haber dolor y vamos a sentir el fragmento de la clavícula que se puede mover a la palpación. Esta es una fractura del tercio medio de la clavícula. Sobreponemos la imagen, ¿sí? Para que vean los extremos, cómo pueden estar pues realmente manteniendo mucha estabilidad, aparentemente normales en sus articulaciones en los extremos, pero con una fractura en el tercio medio. En el extremo acromial de la clavícula podemos encontrar traumatismos de tipo leve o traumatismos de tipo grave. En el traumatismo leve vamos a ver que hay desgarro de la cápsula articular, ¿sí? De la acromioclavicular y también de los ligamentos acromioclaviculares, sobre todo el ligamento superior, que realmente entre el ligamento y cápsula son ligamentos o medios de unión, son débiles, no depende la estabilidad de la articulación de esos ligamentos. Y vamos a encontrar que la articulación está separada, ¿sí? Aquí ya vemos una distancia mayor de la normal, de la que debería tener, pero aún está enfrentada, o sea, aún está apuntando una carilla con otra. Este sería el mismo caso. Aquí tenemos el acromio y aquí está la clavícula. Tenemos la zona de la ruptura de la cápsula y de su ligamento de refuerzo, y lo mismo de este lado, y podemos tener una lesión más grave si al mismo tiempo tenemos daño en el ligamento coracoclavicular, el trapezoide y conoide, ¿sí? Y eso hace que se presente una subluxación superior de la clavícula. Realmente estamos perdiendo toda la fijación que hay de la clavícula y la clavícula tiende a luxarse hacia arriba. Vemos en esta imagen cómo ya no están enfrentadas las caras articulares, ya está totalmente fuera de su lugar, y clínicamente o exteriormente a la revisión vamos a encontrar esa malformación, esa alteración en el contorno normal que esperaríamos del hombro. Y ahora del extremo external o extremo interno o extremo medial de la clavícula, encontramos que una de las lesiones que más encontramos, más características, es la luxación. Puede ser la luxación hacia adelante o la luxación hacia atrás. En la luxación anterior, ¿sí? El extremo medial de la clavícula se desplaza hacia adelante. Hay daño en los ligamentos que veíamos aquí. Entonces esto se desplaza hacia adelante. Clínicamente se ve muy aparatoso, ¿sí? Realmente es una lesión que no es de gravedad, pero sí se ve bastante aparatoso e inconfundible si tocas que esto es hueso totalmente, como se desplazó hacia adelante. En cambio, en una luxación posterior de ese mismo extremo medial de la clavícula, aquí tenemos el riesgo, el peligro de que comprima a los vasos principales del cuello.
¿sí? Aquí puede comprimir a las venas principales y a las arterias principales, puede comprimir nervios también, puede comprimir la tráquea y provocar dificultad para respirar, y al mismo tiempo comprimir el esófago y provocar dificultad para tragar. No dificultad en la garganta, sino al momento de que el alimento pase, la persona siente que se le atora en el pecho el alimento, que no pasa de ahí, porque está presionando esta luxación posterior del extremo interno de la clavícula. Clínicamente no se ve tan aparatoso como una luxación anterior, pero este tipo de luxación es más riesgosa, más peligrosa. Ahora vamos a las luxaciones de la articulación glenohumeral. En este caso, la luxación anterior es la más frecuente. Aquí, mejor dicho, debemos decir que es luxación antero-inferior, ¿sí? Esa es la presentación de cómo se desplaza el extremo del húmero. Y estas luxaciones antero-inferiores pueden comprimir al nervio axilar en uno de los espacios que mencionamos un poco, que es el espacio cuadrangular, y esto porque estira al nervio. Si recuerdan, algo parecido mencionamos con el desplazamiento de una vértebra sobre otra, ¿sí? El efecto o el daño nervioso es porque está estirando al nervio y ese alargamiento del nervio lo va a dañar en sus fibras. Mecanismos de la luxación anterior, vemos cómo está cayendo esta persona sobre el hombro, y al caer sobre el hombro el húmero se desplaza hacia adelante, ¿sí? Vamos a verlo aquí. El mecanismo de lesión va a provocar lo siguiente: un desplazamiento hacia adelante y hacia abajo. Es antero inferior la mayoría de las veces. ¿Qué provoca esto clínicamente? Bueno, ¿cuál creen ustedes que es el hombro que está luxado antero inferior? ¿Sí? Bueno, este no es el contorno normal que esperaríamos en el hombro, no es el contorno suave que menciona el libro en alguna parte, sino vemos un contorno muy cuadrado, muy recto, ¿sí? Y esto es porque precisamente el hueso que le está dando aquí, que debería estar en este sitio y dando ese contorno, se desplazó hacia adelante, ¿sí? Por eso vean cómo el húmero apunta hacia acá. El hueso está, la cabeza del húmero está aquí adentro en vez de estar en la cavidad glenoidea, ¿sí? Entonces, a este tipo de deformación que se observa con las luxaciones anteroinferiores se le reconoce como hombro en charretera, recordando estos adornos de los uniformes militares, ¿sí? Lo recuerda aquí por la forma recta que adopta el hombro cuando se desplaza la cabeza del húmero. Hay otro tipo de luxación de la articulación glenohumeral, que es la luxación posterior. Esta luxación posterior pues solo representa el 5% de los casos. Hay incapacidad para el movimiento, ¿sí?, del brazo, está muy limitado, y el mecanismo en que se provoca esta lesión puede ser por contracciones bruscas, intensas, musculares, que son los que van a jalar el hueso en dirección posterior. Entonces, no existe una luxación superior. ¿Por qué no? Porque pues, realmente el hueso que está aquí, tanto el acromion como la coracoides como la clavícula, pues no permiten que el húmero se luxe hacia arriba, ¿sí? A menos que se acompañe de fractura de estas estructuras y pudiéramos ver un húmero que se desplaza en esa dirección. Aún y cuando haya esas fracturas, pues vamos a tener, si lo recuerdan, el tendón de la porción larga del bíceps braquial,
que de alguna forma también ayuda a evitar el desplazamiento superior del húmero. Entre las lesiones más frecuentes que podemos encontrar tenemos el pinzamiento subacromial y la tendinopatía. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tenemos una lesión del supraespinoso, aquí está el supraespinoso. El espacio por donde pasa el supraespinoso, ¿sí?, es un espacio que está muy rígido, muy limitado, ¿sí? Pasa entre hueso y pasa entre ligamentos que no tienen mucho para estirarse. Tenemos este que se llama ligamento coracoacromial, porque está entre la apófisis coracoides y el acromio. Entonces, aquí hay un espacio que está limitado por el ligamento coracoacromial, por la coracoides, ¿sí?, por el acromio, por la cabeza del húmero, y ese espacio está ocupado por bolsas. Vimos la bolsa subacromial, aquí la tenemos, y por ahí pasa el músculo supraespinoso, ¿sí?, que es parte del manguito de los rotadores, que no es rotador, pero forma parte de ese grupo. Aquí podemos ver muy bien la función que va a hacer, porque se encuentra superior en la articulación y se inserta lateralmente. Entonces, cuando el supraespinoso haga su efecto, lo que va a hacer es abducir el brazo, ¿sí? Lo va a estirar de aquí, entonces va a hacer que abducción del brazo. Entonces, este espacio de por sí es limitado. ¿Qué puede hacerlo que sea cada vez más estrecho o más pequeño? Bueno, que las estructuras que pasan ahí dentro, o que las estructuras que lo forman, se inflamen. Si hay una inflamación de la bolsa subacromial, o sea, una bursitis, si hay espolones de hueso por artritis, por degeneración de la articulación, ¿sí?, si hay inflamación del músculo, ¿sí?, todo eso va a provocar que el contenido de este espacio pues esté bajo mucha presión, bajo mucha tensión, y los movimientos van a provocar dolor y va a haber limitación del movimiento. Entonces, es muy característico de una persona que tiene una lesión en el manguito de los rotadores, que su problema no esté en la rotación, sino que esté en la abducción del húmero. Entonces, pueden ustedes encontrar, seguramente conocen a alguien que dice: el hombro lo siento muy bien, pero cuando lo quiero levantar, ahí me duele. O ya no lo puedo levantar por arriba de mi cabeza, me molesta. No me puedo peinar, ¿sí? Batallo para cepillarme los dientes porque tengo que buscar una posición donde no despegue el brazo del cuerpo, o sea, donde no haga abducción del húmero. Y entonces la lesión más común del manguito de los rotadores va a ser del supraespinoso, ¿sí?, y va a ser en la abducción, porque ahí es donde esto está inflamado. Si el supraespinoso se relaja, hay menos presión aquí. Si se contrae, al hacer su movimiento, al hacer la abducción, ahí es donde va a provocar las molestias. Estas lesiones del tendón del manguito de los rotadores, porque en algún momento se puede considerar que los tendones forman un manguito, ¿sí? Entonces, las lesiones pueden abarcar a varios de estos músculos, no solamente a uno. La irrigación de este tendón es escasa y eso favorece las lesiones, algo parecido a lo que mencionábamos en el cuello del fémur en personas adultas mayores, que cuando hay una fractura por osteoporosis y porque de por sí la irrigación de la cabeza del fémur es muy escasa, se produce una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Entonces, aquí pasa lo mismo, de que lesiones que tal vez no sean tan aparatosas por la mala irrigación, es difícil
que cicatricen, ¿sí? Y que se mantenga la lesión por más tiempo. Entonces, los desgarros, este es un desgarro pues, importante del manguito de los rotadores, pero los desgarros pueden ser muy leves, pueden ser microscópicos, pueden ser totalmente desgarrado, ¿sí? Entonces hay muchas variaciones aquí y según los tipos encontramos lo que se llama la zona crítica del supraespinoso. Aquí está el supraespinoso otra vez, acá arriba, viniendo de la fosa supraespinosa. Y es una zona crítica porque se puede lastimar aquí su cara articular del tendón, su cara bursal hacia la bolsa y dentro del tendón, como lo vemos aquí abajo, hacia su cara articular, hacia la bolsa y también intratendinoso. Pueden ocurrir los desgarros o las lesiones del supraespinoso. Aquí estamos viendo en esta imagen, vemos una bolsa subacromial muy inflamada con mucho líquido. Esto es una bursitis. Entonces aquí comprenderán cómo es demasiada la presión que ejerce en ese espacio tan limitado y que el espacio no se adapta a la inflamación entre hueso, entre este ligamento coracoacromial, ¿sí? Entre la cabeza del húmero. Entonces esto va a provocar dolor cuando lo comprimas. ¿Y cuando se comprime? Cuando haces la abducción, ¿sí? Aplastas esa bolsa que está inflamada contra estas estructuras y es lo que va a traer típicamente el dolor y la molestia al querer levantar el brazo o hacer abducción del húmero. Aquí dice el libro, dice, bueno, es algo curioso, se denomina clínicamente bolsa subacromial o subdeltoidea. Pues no es una denominación clínica, es una denominación anatómica 100%, ¿no? La bolsa subacromial.